Ante el transcurso del tiempo del hombre y habiendo Cristo Jesús resucitado y partido de esta tierra al cielo, según nos enseña Hechos 1 al 3, y dice ahí, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y hasta el día en que él fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora nosotros vemos que el Señor ya partió de aquí, pero Él había dado ya instrucciones y mandamientos. Y habiendo sido alzado y recibido una nube, esto es algo que vemos muy natural en la Escritura, pero es algo inédito y es algo asombroso y maravilloso. Imagínese al Señor que es siendo alzado y es escondido en una nube y llevado en una nube. Eso fue algo tremendo. Y es una de las cosas en que lamentablemente el mundo no quiere creer, pero la Escritura nos dice que de esto testificaron más de 500 hermanos. Así es que imagínense la evidencia tan contundente de algo que estaba aconteciendo. Nosotros vamos a leer que también ahí hubo 2 varones con vestiduras blancas que les dijeron, Jesús ha sido tomado de vosotros al cielo y así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto que estoy leyendo es nada más como una introducción, un antecedente para decirles que tal como el Señor se fue, así vendrá. Y Hechos 1, 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, su partida, su alzamiento es igual su regreso. En el mismo lugar va a suceder esto, aunque no en el mismo día ni en la misma hora. De tal manera que esto ya aconteció, pero también se nos está dando una palabra profética de que esto acontecerá. La anterior palabra profética se cumplió cabalmente en el tiempo en que el Padre en su potestad lo disponga, según Hechos 1:7. Es decir, que esta palabra se cumplió y se cumplirá, es una palabra medianera, la que estamos hablando aquí en el versículo 11 del capítulo 1 de Hechos. Pero esto no va a suceder, como dije, si no está en manos del Padre. ¿En cuanto a qué? En cuanto al tiempo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en una sola potestad. ¿Por qué estoy hablando de esto del tiempo? Porque quiero romper definitivamente y que en su corazón no haya el deseo de entender cuándo va a ser el tiempo exacto en que Cristo venga. Estamos hablando de que el Señor está por venir. Estamos hablando de que muchas cosas están sucediendo que nos hablan, pero no significa que en tal momento, tal determinado, en tal día, tal hora, tal fecha, tal mes, tal año, va el Señor a venir. Todo esto queda en una sola autoridad, en la del Padre. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Yo tengo el dominio y tengo el control del tiempo de cuando va a venir Jesús. Yo lo voy a hacer en el momento en que yo lo designe. Y ustedes, ¿qué deben tener? Paz. Nosotros tenemos que tener paz. Están pasando muchas cosas en esta tierra. O sea, lo que yo quiero es que ustedes estén en paz, porque finalmente de todo esto Dios tiene control. Pero nosotros tenemos algo muy importante, la paz de Dios. Dios tiene control, Dios tiene el dominio, Dios sabe las cosas, Dios tiene los tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que quiero romper. Recuerde que el regreso de Jesús, ahora voy a cambiar, tiene 2 etapas y 2 caras. Hay 2 caras en el regreso del Señor. La primera es una sobremanifestación de su poder para venir por su iglesia. Ahorita la voy a explicar. Y la segunda es la venida personal y visible de Jesucristo a esta tierra. Vamos a ver todo ello, pero esas son las 2 caras que tiene la segunda venida del Señor.
muchos dicen adviento, esperamos el advenimiento del Señor, pero el adviento o advenimiento del Señor, uno será para muchos sin que lo vean a Él, pero sí vean la obra y operación portentosa cuando Cristo levante a su iglesia y los que estén en los sepulcros sean abiertos los sepulcros, ahorita lo veremos, y los que estén vivos sean transformados. Esto va a ser un testimonio tremendo para el mundo, sí, pero cuando por segunda vez venga Jesucristo, todo ojo le verá. Es muy diferente, separe. Va a haber en la segunda venida de Cristo esas dos etapas, sí, y va a haber un tiempo de separación conforme al cronos del hombre también. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, le voy a volver a leer. La primera es una sobremanifestación de su poder. ¿Por qué se le llaman? Porque eso le llaman epifanía, es una palabra en griego, epi, sobre, fanos, manifestación, es una sobremanifestación y de su presencia. Y aunque está esa presencia, hay una sobremanifestación que va a levantar a su iglesia verdadera. Él va a venir por su iglesia verdadera para que esté siempre con él. Ese es el objetivo. El Señor quiere que la iglesia verdadera esté con él. Esto tiene por nombre primera resurrección, que ya vimos, solo te estoy repitiendo, que es para vida eterna. Y el arrebatamiento de los cristianos vivos en la carne, que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que nosotros esperamos en la primera parte de la venida de Jesús. ¿Dónde está eso? Vamos a leer rápidamente dos pasajes, y el primero se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. He aquí os digo un misterio. Acuérdense que para nosotros los misterios son velos corridos para el cristiano. Para el mundo no los entiende y siguen siendo algo que no conocen. No todos dormiremos, dice. Estoy leyendo 1 Corintios 15, 51. Pero todos seremos transformados en un momento, o sea, Dios no requiere de mucho tiempo cuando lo haga, en un abrir y cerrar de ojos, 1/20 segundos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto está por acontecer. Y aquí agregaríamos, qué gozo, ¿verdad? Los creyentes que murieron serán levantados, los que durmieron, los que están en los sepulcros, pero los que no, tenemos un privilegio. Los creyentes de la iglesia verdadera de ese tiempo no morirán físicamente, seremos transformados. El pasaje muy conocido que explica de otra manera y que hemos de estar leyendo, pues se encuentra ahí en Tesalonicenses y lo hemos leído mucho con respecto a la primera resurrección. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, aún para los muertos en Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí hay algo muy importante. Si Jesús murió, resucitó y va a regresar, entonces Él dice que nosotros también, los que creemos en Él, nos va a suceder lo mismo. Algunos tendrán como Cristo que morir y resucitar, pero otros no. Seguimos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no en palabra de hombre, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, vamos a ver que los sepulcros se abren. Pero acuérdense que todo esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, se repite lo de 1 Corintios 15, 51 y 52, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, pero dice Corintios, pero transformados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Es decir, que el Señor lo que quiere es que usted y yo estemos ya con Él. Qué bendición. La segunda cara o etapa
será efectuada después de cumplirse 7 años de grande tribulación. Yo le he dicho que espero que usted sea de los escapados y que Agustín no esté. Yo espero que usted sea parte de ellos. ¿Dónde nos dice que van a venir 7 años? Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, se refiere a Israel, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, es decir, del diablo, donde es sustentada por un tiempo. Esto es para Israel, eso es 1 año, y tiempos, 2 años más, 3 años, y la mitad de un tiempo, 6 meses. Entonces, Israel va a ser sustentada 3 años y medio, que es la mitad de la gran tribulación, donde va a haber 7 años de prueba. ¿Sí? Entonces, 1 año, 2 años y 3 años. Son 42 meses que va a haber una prueba sobre el pueblo de Israel cuando ellos no acepten. Ahora, ¿qué va a pasar en estos 7 años? Israel va a ser sustentada en esos días y el mundo quedará bajo 21 juicios de Dios. Según Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios, o sea, 7 plagas postreras. Nomás voy a tomar la última, porque si no me tardaría mucho. Apocalipsis 15:1. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Eso, pero dice el 16:2, ¿sí? Y fue el primero y derramó la copa sobre la tierra. Estas plagas están señaladas en copas de la ira de Dios. Entonces, para que usted sepa, van a venir 7 sellos, van a venir 7 trompetas y van a venir 7 copas de la ira o 7 plagas. Hago una distinción. La vez pasada vimos el capítulo 24 de Mateo, donde dice que habrá muchas cosas terribles, pero que eso será principio de dolores, pero que no es el fin. Ahora, aquí estamos hablando ya no del principio de dolores, sino del final de dolores. Son mucho más intensos. En el principio de dolores va a haber guerras y rumores de guerras y reinos contra el reino, reino contra reino, pero en las 7 sellos ya se nos habla de un terremoto donde se van a mover todas las islas. Y en las copas de las iras se nos habla de un terremoto final en donde van a desaparecer todas las islas y todos los montes y solo va a quedar el monte de Sión. O sea, imagínense un terremoto mundial que desaparezca las islas y los montes. Bueno, ¿y dónde está eso? Bueno, esos pasajes están ahí. El primero es Apocalipsis 6:12. Miró cuando abrió el 6º sello y aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida fuerte. Sí, y luego dice el 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Ya vieron? Ese es un terremoto mundial. Si nosotros le seguimos y vemos nosotros las copas de la ira, vamos a ver la séptima copa. Apocalipsis 16:18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto, oiga esto, tan grande cuando no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 20, usted lea lo demás. Y toda isla huyó y los montes, ¿qué dice? No fueron hallados. Hay diferencia entre un terremoto del capítulo 24 de Mateo, o los terremotos, sí, del capítulo 6 en el 6º sello, sí, y del capítulo 16 de Apocalipsis en la 7ª copa. ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia. Con esto le quiero probar
todo esto que va a acontecer en estos tiempos en forma terrible. Entonces dice, la aparición personal y visible del Señor Jesucristo vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es cuando el Señor va a aparecer. En cuanto se acaben estos 21 juicios, el Señor va a aparecer. Vamos a ver dónde está eso. Regresamos un poquito a Mateo 24, me acompaña, versículos 27 al 30. Y dice ahí, Mateo 24, 27 al 30. Estamos hablando ahora de la venida que se llama parusia. Es la venida personal y visible del Señor Jesucristo. Vea Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, fíjese nada más, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, igual que en el capítulo 16 de Apocalipsis, en la séptima copa, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30, hasta ahí voy a leer. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¡Qué regreso! Este es el regreso personal y visible. Muy diferente al arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Jesús va a descender en el monte de los olivos con todos sus santos, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida, aquí es parusia, quiere decir igual, personal y visible, de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Es decir, los que fuimos arrebatados, regresaremos con Él. Esto está confirmado en Zacarías 14, 4 al 7. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande por el terremoto. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que oísteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido otra vez de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Esto nos ubica, ni día ni noche, porque va a ser un acto mundial. En una parte del mundo será día, en otra parte será noche. Pero dice que en Jerusalén sucederá que al caer la tarde habrá luz. O sea, en Jerusalén va a ser de día. Muy bien. Cumpliéndose el día del Señor, entonces, como les vine enseñando, y veamos ahora 1 Tesalonicenses 5, 1 al 4. Distinga usted entre lo que es el arrebatamiento y la venida del Señor o el día del Señor. Y dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, es decir, es sorpresivo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros en paz. ¿Viene el día del Señor? Sí. ¿Viene fuerte? ¿Viene con gran juicio? Sí, pero en paz. Y en este caso, la iglesia de Jesucristo
vendrá regresando con él. No seremos afectados, seremos espectadores de mirar no el juicio del hombre, sino el juicio de Dios. La segunda venida del Señor Jesús, cuando sea personal y visible sobre esta tierra, será para vencer a la bestia, al falso profeta y a los reyes de la tierra y sus ejércitos. Esto lo hará el verbo de Dios. Está escrito, Apocalipsis 19, 11 al 21. Le estoy dando toda una cronología bíblica, no tiempos, le estoy dando eventos, hechos del Señor, no tiempos míos, no interpretaciones personales. Apocalipsis 19, le dije 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y que hablaba en voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El Señor establecerá su reino milenial, en donde tendremos parte como bienaventurados y santos, por ser bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y seremos sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinaremos con él 1000 años. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, usted y yo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Cómo no creer en la venida del Señor Jesús? La evidencia dada por Dios el Señor de haber siempre cumplido su palabra en tiempo y forma. ¿Cuándo la cumplió? Como la concepción virginal de Cristo, como su nacimiento en Belén de Efrata, como la vida del Mesías Salvador, en todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y cumplido en el Evangelio. Es una grave ignorancia a los que dicen que las Escrituras y el poder de Dios no se va a cumplir. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 4. ¿Qué le quiero decir esto? Nunca dude de que esto se va a cumplir, tal como está puesto aquí, tal como el Señor lo tiene escrito, se va a cumplir. No deje que ninguna persona, en otro fundamento muy personal, nosotros no estamos dando un fundamento personal, estamos dando la palabra de Dios. Romanos 3:4 dice: de ninguna manera ante bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es que es Dios veraz. Si recibimos el testimonio de hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si no creemos la palabra de Dios y que Jesús viene, lo dicho y lo escrito por Dios, hacemos a Dios mentiroso. Al menos he dejado bien claro que tú no tienes que dudar que Jesús viene por segunda vez, y que en su primera etapa levantará la iglesia y transformará a los que seamos creyentes verdaderos, y en segunda aparecerá en esta tierra para juzgar esta tierra y establecer su reino. Que Dios te bendiga en esta tarde. Sea el Señor glorificado. Hágase la voluntad de Dios en nosotros. Amén.